Muy buenas tardes, tengan todos y todas los presentes. Sean cordialmente bienvenidos a esta conferencia magistral de clausura dentro de los trabajos del Congreso, los Congresos Constituyentes en la Historia de México, con la conferencia intitulada Estado Constitucional de Derecho, a cargo del rector de nuestra universidad, el doctor Serafín Ortiz Ortiz. Voy a permitirme dar lectura de su semblanza curricular como académico y personaje distinguido de nuestra universidad. Con el permiso, doctor. Doctor Serafín Ortiz Ortiz realizó sus estudios universitarios en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la que se graduó como licenciado en Derecho. En 1986 fue seleccionado para cursar la maestría latinoamericana en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad de Zulia, Venezuela, donde obtuvo el grado de Magister Scientiarum en Ciencias Penales y Criminológicas, summa cum laude, máximo reconocimiento otorgado por esa universidad venezolana. En 1997 estudió y obtuvo el grado de doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología desde el año 1993 a la fecha como investigador nacional. Es fundador del Cuerpo Académico Consolidado Garantismo y Política Criminal y líder actualmente del Cuerpo Académico Consolidado Neoconstitucionalismo, Buena Política y Argumentación Jurídica. Es autor de más de una decena de libros de su autoría y coautoría, publicados por casas editoriales de prestigio dentro y fuera de nuestro país. Es de referir el incontable número de conferencias y cursos impartidos en la Autónoma de Tlaxcala, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y en casi la totalidad de las universidades públicas de nuestro país, así como en instituciones de educación superior de España, Italia y Argentina. En el año 2002 recibió el Premio Nacional de Investigación Jurídica que otorga la ANFADE. En el año 2007 fue distinguido como miembro de la Legión de Honor Nacional de México. En 2013 forma parte de la Academia Mexicana de Criminología como miembro de número. Resaltamos, la Real Academia de Jurisprudencia del Reino de España lo nombró en el año 2016 miembro honorario como uno de los connotados juristas mexicanos que forman parte de la academia más reconocida de habla hispana. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Torino, Italia, bajo la dirección del doctor Miguel Ángelo Bovero, durante el periodo septiembre-diciembre del año 2016. Ha fungido como director de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, ombudsman del Estado de Tlaxcala en el año 2000 y diputado local de la 61ª legislatura del Honorable Congreso de nuestro Estado. En agosto del 2018, el doctor Serafín Ortiz Ortiz recibió la gran distinción de formar parte como miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Cabe destacar que la Academia Mexicana de Derecho únicamente ha otorgado esta distinción a los más destacados y reconocidos juristas, como es el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, Schunemann Julio Meyer, Sergio García Ramírez y ahora el doctor Serafín Ortiz Ortiz. El pasado 19 de agosto del año en curso, el Honorable Consejo Universitario lo nombró rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Les pido recibamos con un fuerte aplauso al doctor Serafín Ortiz Ortiz. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, estimados compañeros universitarios. Quiero expresar en primer momento mi reconocimiento y felicitación al señor doctor don Fernando Tenorio Tagle, coordinador del Centro de Investigaciones Jurídicas o Jurídico-Políticas de nuestra universidad, y también al señor secretario de la misma, el doctor don Emanuel Rodríguez Vaca, secretario académico del CIUREP. Destaco, desde luego, la presencia del señor director de nuestra facultad, el licenciado Dante Morales, y también el señor secretario de la facultad, don Rodolfo Leonardo Ortiz Gallardo. Quiero saludar también a este amable público que hoy nos acompaña y, desde luego, también agradecer la presencia de tantos académicos, compañeros, colegas, amigos, que en el contexto del 40 aniversario del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas y del posgrado
Jurídico de Tlaxcala, hoy nos reunimos en esta sede. Verdaderamente es muy emotivo estar dialogando 40 años después. Y digo, cito esta referencia porque muchos de los que estamos aquí presentes venimos prácticamente desde esa época. Y esto me agrada y me da una gran satisfacción que de manera ininterrumpida, desde Tlaxcala a 4 décadas, hoy estemos sosteniendo la conversación. Con el propósito de abrazarles directamente y de manera personal a todos los estrecho, y no quiero equivocarme y no ver a veces a quienes debería observar, y saludo a todos los maestros del posgrado. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, luego de hacer esta brevísima reflexión acerca de esta trayectoria de nuestro centro de investigaciones, pues hoy se me ha conferido el altísimo honor de cerrar con esta intervención las actividades académicas y actos que se han desarrollado en este contexto. Y me propuso quien coordina este aniversario, las actividades académicas, el doctor José Luis Soberanes Fernández, a quien saludo a la distancia, que disertara sobre un tema que consideramos sobresaliente, que hemos intitulado o he intitulado el Estado Constitucional de Derecho. Y desde luego quiero expresar que este documento que preparé para esta breve charla lo he dividido en dos momentos. En este escenario que sé que ha sido particularmente de corte histórico, pues reconstruir, si bien de manera muy panorámica y bosquejada, las características del Estado moderno y enseguida situar este alegato acerca de la configuración de un Estado constitucional de derecho, que de entrada informo que está el debate todavía sin saber si vivimos en el Estado constitucional de derecho a la lectura de quienes afirman es el viejo constitucionalismo, o vivimos un Estado constitucional de derecho a la luz del neoconstitucionalismo, y si hay un neoconstitucionalismo o no se está construyendo, y este es el enfoque que daré finalmente a esta breve ponencia. Entonces comenzaré y daré lectura a un documento que será publicable, según nos lo ha informado nuestro coordinador del evento, don José Luis Soberanes Fernández, y que para ello me ocuparé de hacer una lectura puntual de esta ponencia. Doy inicio. La noción del Estado de Derecho implica la idea de un sistema de frenos y contrapesos del poder estatal, a fin de evitar un dominio sin límites, restringiendo sus actuaciones dentro del marco legal que ofrecen las constituciones y las leyes que de ella derivan. En el caso de México, como nación independiente, estas ideas comenzaron a gestarse desde el momento en que se obtuvo la independencia, siendo un tema central en las discusiones de los congresos constituyentes que ha habido a lo largo de la historia nacional. Podemos decir que el 20 de noviembre de 1823 nace el Estado Constitucional de la República Mexicana, a cargo del Segundo Congreso Constituyente, a través de la Comisión de Constitución integrada por los diputados Miguel Ramos Arizpe, Manuel Montes Argüelles, Rafael Mangino, Tomás Vargas y José de Jesús Huerta. Estos diputados en aquella fecha presentaron un proyecto de acta constitutiva de la nación mexicana. El presidente de la comisión, Ramos Arizpe, manifestó 3 días antes lo siguiente: la comisión deseaba con este trabajo arduo presentar a la patria, por medio de sus representantes, un acta constitutiva que, sirviendo de punto de unión a todas las provincias y a todos los habitantes, formase una verdadera patria, y que, constituyéndola al mismo tiempo y dándole toda la energía que es necesaria al gobierno nacional, nos pusiese a la vista de todo el universo, bajo el aspecto de una nación fuerte y poderosa. Es preciso mencionar que el objetivo principal de esta acta era el evitar la desintegración política de la naciente República Mexicana. Es decir, el acta debía poner las bases para la elaboración, cuanto antes, de una verdadera Constitución federal que, como sabemos, esta tuvo lugar
el 4 de octubre de 1824, con el nombre de Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Ante esto, el diputado Lorenzo de Zavala expresó: acaba el Congreso General de dar existencia y vida a esta nación, que después de 3 años de haber contemplado la obra de su independencia y puesto en libre ejercicio sus poderes, aún no tenía una constitución verdaderamente nacional. Podemos ya decir que tenemos leyes fundamentales de las manos de los legítimos representantes del pueblo. Actualmente estos discursos jurídico-políticos no nos parecen extraños, pero para ese entonces las ideas como constitución, patria, nación, representatividad, pueblo, soberanía, ciudadano e incluso la separación entre iglesia y Estado eran poco comprendidas. Estas nociones eran el resultado de un largo proceso de secularización de la sociedad. En el fondo, el proceso de secularización significó la toma de conciencia sobre la autonomía del individuo que tiene dentro de una sociedad determinada. La separación de lo humano y lo sobrenatural alcanzaría su clímax en el siglo XIX, con el laicismo, que no es otra cosa que la vertiente de la llamada racionalización del mundo. Comúnmente tomamos la fecha de 1453 como la fecha de inicio de la incipiente modernidad. Los turcos finalmente tomaban Constantinopla y se hacen del control del Mediterráneo oriental y por ende de la ruta de la seda. Así pues, los europeos se vieron obligados a buscar rutas alternativas para llegar a China, la India y lo que hoy es Indonesia, proceso que culminó con el descubrimiento de la masa continental que se conocerá como América. Con el descubrimiento, la visión europea del mundo se ensanchaba, pero al mismo tiempo en el viejo continente ocurría un cisma de gran profundidad que ponía bajo cuestionamiento al catolicismo. Me refiero a la Reforma Protestante con Lutero a la cabeza, cuyo impacto ideológico no hubiese sido posible sin la intervención tecnológica de la imprenta de Gutenberg. Así pues, los siglos XV y XVI debemos entenderlos como una especie de bisagra entre dos estructuras históricas, la cristiandad medieval y el antiguo régimen. Es en esos siglos cuando la modernidad dio sus primeros pasos dentro de estructuras donde aún perduraban características medievales. Con la vuelta de los clásicos durante el Renacimiento, se reflexionó más a conciencia sobre el origen del cristianismo, donde el hombre no se puede concebir sin una referencia a Dios, es decir, el hombre como un reflejo de Dios. En esta época, mientras unos pensadores buscaban la síntesis armoniosa entre razón y fe, otros buscaban el naturalismo autónomo que colisionaba inevitablemente con algunas verdades religiosas. Poco a poco, lo experimentable comienza a posicionarse sobre la tradición, donde la lógica del dominio del hombre sobre la naturaleza ganaba espacios. Así tenemos a Galileo, Descartes, Bacon. No obstante, y de manera irónica, la desmitificación de la cristiandad fortalecía su fe, es decir, la desmitificación promovía una reforma moral de la cristiandad, como infería Tomás Moro o Rotterdam. El cristianismo se presentaba como la culminación de lo verdaderamente humano. Con el descubrimiento de América se desarrolla la visión europea del hombre primitivo o buen salvaje. También entra el debate sobre la propiedad de las nuevas tierras, las cuales dependen de la autoridad pontificia. El Papa poseía la potestad espiritual y temporal sobre todo el mundo. Así podía donar tierras pobladas por infieles a un reino cristiano en aras de la cristianización. En esto se sintetizaba la duda indiana, es decir, la legitimidad de la ocupación de América. Por otro lado, se intentaba ver la barbarie de los indígenas como algo que justificaba la teoría aristotélica de la esclavitud por naturaleza, a lo cual se oponía totalmente Francisco de Vitoria, quien puso en crisis las bases de la teocracia medieval bajo una especie de derecho internacional moderno. Criticó una serie de principios jurídicos que giraban en torno a la plena identificación del orden natural con el sobrenatural y la transposición de las atribuciones del poder temporal al espiritual. Vitoria cuestionaba la tentación de imponer por la fuerza la verdad cristiana,
violando así el íntimo sagrario de la conciencia personal. Además, postulaba la existencia de una comunidad de naciones que debe tender al bien común, el totus orbis, producto del derecho de gentes que a su vez derivaba del derecho natural. En sí, las ideas de Vitoria suponían una secularización que tendía a establecer la legítima autonomía del orden temporal sin cortar las raíces que lo unían al orden trascendental o espiritual. Con el descubrimiento de América despiertan tanto el derecho natural como la secularización de la teoría política. La existencia de un mundo diferente al de la monarquía absoluta fue erosionando la cosmovisión europea de aquella época. Surgían las ideas de utopías sociales que comparaban a Europa con el Nuevo Mundo. No obstante, la idealización de América y de sus habitantes desacreditaba su devenir histórico y, por tanto, el derecho natural. Paralelamente al descubrimiento estaba la Reforma Protestante, que aclamaba por una renovación dentro de la institución eclesiástica católica, es decir, pedía hacer un esfuerzo de purificación de la fe basada en las enseñanzas del Evangelio. El objetivo era que cada feligrés pudiera leer las Santas Escrituras y así acabar con la Iglesia católica como intermediaria entre Dios y la humanidad. El impacto que tuvo esto en la sociedad fue profundo, pues daba al poder laico la última palabra sobre el poder eclesiástico. En otras palabras, el príncipe cumplía la voluntad divina, lo cual era una de las bases ideológicas del poder absolutista. Con la Reforma Protestante se acentuó el poder subjetivo de la religión, que apuntaba hacia una libertad de conciencia, es decir, entendía al juicio individual de la conciencia como el obrar de manera moral. Esto quiere decir que el libre ejercicio de la razón daría la clave para el actuar de manera justa. La reacción católica a todo esto fue el Concilio de Trento, que no era más que la alianza entre el trono y el altar, es decir, el Estado confesional católico. Estimado auditorio, aquí quiero hacer una reflexión a manera de una apretadísima síntesis para que observemos cuáles son las características del Estado monárquico y después mirar cómo se conformará en la modernidad el Estado moderno, hasta desembocar en estos esquemas que les voy a presentar las características del Estado constitucional de derecho. En consecuencia, pido por favor que aparezca o presenten la lámina que he preparado para este momento. De modo que, si pensamos en cuáles son las particularidades de este Estado monárquico, podemos reseñarlas en estos 8 aspectos que aquí presento en la pantalla. 1, la soberanía en el poder del Estado. La emisión de leyes sin necesidad de ningún consentimiento ajeno, por el poder del Estado obviamente monárquico. La facultad de declarar la guerra y la paz, instituir a los principales funcionarios del Estado, juzgar en calidad de corte inapelable, conceder la gracia, acuñar moneda e imponer impuestos. Todas estas particularidades destacables de esta forma de organización jurídico-política del Estado monárquico. Y desde luego, con el derecho divino se obtenía una obediencia pasiva de los súbditos. La monarquía hereditaria representaba la autoridad paterna de la nación, siendo la forma más natural de gobierno político. Se percibía la monarquía como algo sagrado, a los príncipes como lugartenientes de Dios. El rey jugaba el papel de Cristo como encargado de la providencia y como juez inapelable. Su poder era absoluto y solo la ley divina y la ley natural eran sus límites. El rey era la imagen de Dios en la tierra. Para Hobbes, el carácter absoluto del poder soberano derivaba de la suma de los poderes individuales que los hombres habían concedido mediante el pacto social. Las leyes civiles eran la voluntad del soberano, único y sumo legislador.
La estructura social del antiguo régimen se caracterizaba por ser estamentaria y justificada por la distribución de funciones y privilegios. Arriba, en la pirámide social, estaba el clero y la nobleza, los militares. En la base, el Estado llano, desde campesinos, comerciantes, artesanos hasta mendigos, siendo los primeros los más numerosos. Pero sería la emergente burguesía quien poco a poco se abría paso entre los estamentos. Los burgueses se encontraban en el centro de la actividad comercial, intelectual y magisterial, así como en el centro de la actividad de las ciudades. Son los poseedores del poder financiero, pero que aún no alcanzaban a tomar el poder político. Con la emergencia de esta nueva clase social se comenzaba a cuestionar las ideas absolutas de la sociedad, ideas como soberanía popular, derechos del hombre y constitucionalismo empezaban a erosionar a la estructura que parecía inamovible. La fe sucumbía ante el impulso de la razón. La filosofía liberal y los derechos del ciudadano comenzaban a dar fuerza a la idea democrática del poder, es decir, a la elección de un gobierno a través de la decisión de la mayoría de los habitantes. No obstante, esta noción democrática contaba con un sesgo social, esto es, que solo los que tuvieran propiedades y cierto poder adquisitivo podían tomar aquella decisión. Así era la democracia liberalista. Además, se promovía la racionalización y centralización de las instituciones, pero ahora con características públicas. También se buscó la igualdad ante la ley y la seguridad ante cualquier arbitrariedad del Estado. Es decir, se buscó la reafirmación del ciudadano, pero siempre bajo el marco del liberalismo burgués, cuya base ideológica se encontraba en el movimiento de la Ilustración. Con la Ilustración, el centro de la reflexión es el sujeto y la subjetividad a partir de bases racionalistas y empiristas. Sistema, método, observación y experiencia eran los pilares de este nuevo modo de percibir la realidad, una realidad en la que aún pervivía la tradición medievalista de la religión. Racionalismo y empirismo, que dentro del largo proceso de secularización buscaron la afirmación de la autonomía absoluta del hombre y de su aislamiento respecto al creador, y por otro lado, la filosofía política del contrato social se vuelve central. El apegamiento de la razón a la experiencia sensible del siglo XVIII ayudó al desarrollo de las ciencias naturales, botánica, química, zoología, historia natural, medicina. Implícitamente el uso de la razón llevó a la idea de progreso. Así, la historia se convirtió en el desarrollo de la razón, esto es, que todo fenómeno que no pueda ser explicado por la razón era un mito o una superstición. Bajo esta perspectiva, y desde el punto de vista social, la existencia de la monarquía absoluta era algo irracional, así como la transmisión del poder hereditario y la desigualdad social apoyada en las circunstancias del nacimiento. De la misma forma, se cuestionó la relación entre colonias y metrópolis. Recordemos que dentro del movimiento ilustrado se encontraban los enciclopedistas, principalmente Diderot y D'Alembert, quienes lograron publicar entre 1751 y 1780 35 volúmenes de información racionalizada. Dicha compilación buscaba crear para el futuro una sociedad más humana y racional, poniendo en duda las ideas heredadas por la tradición, el poder político y a la Iglesia. También dentro de la Ilustración encontramos a Montesquieu, defensor de la libertad y de la división del poder, cuya cumbre de su obra publicada en 1748 fue El espíritu de las leyes, en la cual una de sus premisas se encontraban las causas de las leyes generales de una sociedad, ya sea el clima, la geografía, el comercio y el régimen político. Montesquieu admite la existencia de una ley natural que precede al sistema de derecho positivo y afirma la existencia de un Dios creador y conservador del mundo que establece reglas fijas de justicia. Para él, hay tres formas de gobierno: republicano, monárquico y despótico. El principio rector para la república es la virtud civil, para la monarquía el honor y para el despotismo el miedo. Pero sin duda, su idea de la división de poderes trascendió las épocas
mencionando que el poder legislativo, ejecutivo y judicial deben ser independientes entre sí con el fin de evitar el despotismo y el abuso tiránico del poder. Otro emblemático de la Ilustración es Voltaire, quien pretende sustituir los dogmas de la Iglesia por principios de la Ilustración filosófica, siendo la tolerancia religiosa su arma principal. Llegamos a Rousseau y su contrato social, argumentando que en un primer momento todos los hombres eran iguales y libres, y que por lo tanto estos eran los primeros derechos naturales del hombre, igualdad y libertad. Sin embargo, estos hombres se fueron alejando del estado de naturaleza. Mencionaba que la sociedad del siglo XVIII era un contrato social basado en la cesión de parte de la libertad individual para constituir una libertad colectiva. La desigualdad económica que Rousseau advertía pisoteaba los derechos fundamentales del hombre. Aquí podemos advertir que los caracteres, de manera muy resumida, que atribuye Rousseau al contrato social son los siguientes. La sociedad se integra a partir de un pacto social metafórico, de la idea de soberanía popular, de la democracia como posibilidad de decidir un orden, el orden jurídico y un gobierno, características propias del contractualismo. En sí, el mensaje era volver a fundar la sociedad sobre una base que defienda los derechos originales del hombre y así obtener la libertad e igualdad civil. Aquí el poder no depende de un hombre o de un estamento, sino de la soberanía del pueblo, que se sustenta en los derechos de los ciudadanos. Se obedece a la ley que ellos mismos han creado. La libertad es autolegislación y la ley es la declaración de la voluntad general. También este movimiento racional y empirista influyó en el derecho, enfatizando que el Estado de Derecho solo se puede encontrar dentro de una sociedad integrada por ciudadanos, ya que en un Estado civil el hombre puede conservar su libertad, puesto que solo obedece a las leyes que él mismo se ha dado en su consentimiento. El individuo, ciudadano, se convierte en un sujeto constructor de su propio devenir y ya no es más un objeto al servicio de un régimen que coarta su libertad. Pero debemos tener claro que este proceso de secularización de las sociedades occidentales se sostiene por la democracia liberal, que es una manifestación político-institucional que al mismo tiempo se desenvuelve dentro de un sistema económico ligado a ella, el capitalismo. Asimismo, con el liberalismo se afirma la neutralidad del Estado frente a las actividades privadas de los ciudadanos. Comenzaba la separación entre el Estado y la sociedad, entre lo público y lo privado. Encontramos dentro de este liberalismo político clásico la teoría de los límites del Estado, donde éste no puede violar los derechos individuales del ciudadano. Será la representación política de los ciudadanos, la limitación y separación de los poderes públicos y el establecimiento de un Estado de Derecho los que garantizarán la libertad de cada individuo en coexistencia con la libertad de todos los integrantes de una sociedad. El individualismo adquiría un carácter institucional que se basaba en leyes jurídicas que hacían frente a las necesidades de la naturaleza humana. Ahora se tomaban en cuenta las ideas y opiniones de los ciudadanos, es decir, de aquellos que contaban con derechos políticos sustentados en una base económica y cultural. A la libertad política se le sumó la libertad económica, la cual debía desarrollarse sin la intervención de la autoridad estatal. No obstante, la idea del continuo progreso económico creó una aristocracia capitalista y una masa de proletarios. En otras palabras, se agravó la desigualdad. El liberalismo como ideología entraba en contradicción, pero al mismo tiempo promovía la desarticulación del viejo régimen. La noción de que la libertad debía ir de la mano de la igualdad socioeconómica tomaba fuerza. Con el liberalismo, la visión del hombre, del individuo, era que éste era anterior a la sociedad, es decir, al Estado, y que el Estado, por lo tanto, no era más que un producto de la suma de libertades de los individuos que conviven en una sociedad, o como decía Rousseau, que la libertad es la obediencia a la ley que nosotros mismos nos hemos dado, es decir, una autolegislación. Sin duda,
no se puede pasar por alto que las doctrinas liberales estuvieron en estrecha relación con los acontecimientos revolucionarios en tres momentos, como la gloriosa Revolución de 1689 en Inglaterra, la independencia de los Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa en 1789. Movimientos políticos que influyeron en las guerras independentistas en América Latina. El liberalismo tuvo el mérito de poner en el centro de atención los derechos de los ciudadanos en contra del absolutismo político, además de un sistema jurídico constitucional que protegía los derechos del individuo, pero que al mismo tiempo ponía límites al ejercicio del poder. El liberalismo pretendió y potenció la conciencia de la importancia de la libertad individual frente al poder coercitivo del Estado. Llegado a este punto, presentaré los rasgos que sobresalen del Estado de Derecho, o lo que identificamos como Estado de Derecho. Y los caracteres que destaco son estos 5 que ustedes miran en esta lámina. La soberanía popular, desde luego, esta transición del negro al blanco, del Estado monárquico, de la soberanía depositada en el Estado a la soberanía del pueblo, como rasgo particular de la instauración del Estado moderno, que con el tiempo se intitularía como Estado de Derecho. Luego la legalidad, la tripartición, el control del poder y las garantías. Me refiero desde luego a la tripartición de poderes. Entonces, soberanía popular, legalidad, tripartición de poderes, control del poder y garantías son caracteres propios de lo que nosotros denominamos Estado de Derecho. Y digo que con posterioridad se acuñaría un concepto que justamente se acuña en alemán, el Rechtsstaat, que es un concepto que caracteriza lo que hemos recurrentemente denominado como el Estado de Derecho, un Estado de leyes, que después haré aquí la diferencia que existe con un Estado constitucional de derecho, y sobre el cual sigo algunos autores que piensan que este uso recurrente no es propio de juristas, sino más bien de una cultura general. Usar el concepto Estado de Derecho en la modernidad es, se dice, pleonásmico, porque en la modernidad todos los estados serán de derecho. Entonces voy a hacer esta analogía con el Estado constitucional llegado el momento de mi discurso. También la ideología liberal alimentó la idea del nacionalismo, que no es más que la manifestación colectiva del liberalismo, en el sentido de que el nacionalismo se identificó con la pretensión de una autonomía absoluta, no ya del hombre individual, sino de una comunidad nacional frente a otras. Con la nación y el liberalismo se obtuvo representación y legitimidad, pero una legitimidad basada en el pueblo soberano y ya no en el individuo absoluto, producto del derecho divino. Con el nuevo régimen, la legitimidad política recayó en el pueblo constituido como nación. Es aquí donde se comienzan a unir los discursos sobre el Estado y sobre la nación, ambos como voluntad general del pueblo, como conjunto de personas que se adhieren voluntariamente a un proyecto, en este caso a una república democrática. Y es así como esta modernización ideológica comenzó a germinar entre 1808 a 1821, en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos mexicanos. Esta concepción liberal de la realidad se manifestó política y jurídicamente en las Cortes de Cádiz de 1812, en Apatzingán en 1813, en Iguala y en Córdoba en 1821, en 1824, en 1857 con Juárez y la proyección de los derechos del hombre a rango constitucional, y con la actual Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917. En este recuento muy panorámico y desde luego solo superficial, a prisa, he pretendido caracterizar al Estado moderno hasta este punto, y la promulgación el 5 de febrero del 17 del siglo pasado a nuestra Constitución, la insurgencia de la misma. Pero a continuación expreso lo siguiente. Instaurado el régimen constitucional en nuestro país, se advierte que en la sociedad mundial se presentan graves fenómenos
que incuestionablemente impactan en todos los órdenes de las naciones. Sobrevienen la Primera y Segunda Guerra Mundiales, con el consabido resultado de la beligerancia en el planeta, particularmente en el continente europeo, cuyo resultado se advierte con el enfrentamiento de las potencias mundiales, una encabezada por Alemania, Italia y Japón, y otra por la reacción de los Estados Unidos, la URSS y sus aliados, a la postre vencedores. Consumada la guerra, el resultado evidente se simboliza con la división de Alemania, una en poder de Estados Unidos de Norteamérica, la denominada Alemania Federal, y la otra bajo el dominio soviético, la Alemania Democrática. Esta separación significó por 4 décadas la Guerra Fría. En este estado de cosas, se promulgó en la ciudad de Bonn, Alemania, la Constitución de 1949, que quedaría latente hasta su aplicación 40 años después, con la caída del muro de Berlín en 1989 y la reunificación de las dos Alemanias. Sin embargo, el influjo de la Constitución de Bonn de 1949 en el constitucionalismo mundial instauró un paradigma contemporáneo de las nuevas constituciones. Así, en México, la constante reforma constitucional de nuestra Carta Magna ha advertido su contemporización con el constitucionalismo mundial, que se advierte de manera notable con la configuración en los últimos 30 años en México de un Estado constitucional de derecho, a partir de la instauración de los órganos con autonomía constitucional emblematizados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que emerge en 1990. Importantes reformas constitucionales con la bifurcación del Poder Judicial y la ampliación de las potestades de la Corte, que la convirtió en Tribunal Constitucional en 1995, marcan también un carácter emblemático del Estado constitucional de derecho. Como lo establece el artículo 105, que confiere a la Suprema Corte facultades para conocer de los actos del Presidente de la República, el Congreso y demás órganos del Estado que pueden vulnerar los derechos establecidos en la Constitución. Asimismo, conocer de los conflictos entre poderes. Para estos efectos, el Pleno de la Corte tiene la facultad exclusiva para resolver controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y el juicio de amparo. Así, en esta dirección se deben incluir a las reformas constitucionales en materia de derechos humanos que sobrevinieron en el artículo 1 de la Constitución en el año 2001, en este numeral infine, que prohíbe la discriminación, y en 2011 los párrafos 1, que establece la igualdad en derechos fundamentales para todas las personas, y 2, que consagra el principio pro persona y la interpretación conforme con la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Estas, entre otras muchas reformas en nuestra Constitución, aún centenaria, configuran un Estado constitucional de derecho. Aquí, estimado público, se pueden seguir además 3 líneas diferentes para examinar y probablemente validar al Estado mexicano como un Estado constitucional de derecho. Y quiero aquí hacer la siguiente apreciación. Voy a poner presentar de inicio, un planteamiento amplísimamente desarrollado por un autor muy reconocido mundialmente, y me refiero a Luigi Ferrajoli, que él mira un escenario de transición entre 2 modelos que caracteriza como Estado legislativo de derecho y su transición al Estado constitucional de derecho. Y Ferrajoli asume lo siguiente: considera este autor que el referente teórico de la democracia y del derecho son el escenario para valorar cómo se ha configurado contemporáneamente un Estado constitucional de derecho, y advierte, hay que revisar cómo se ha hecho desde el Estado legislativo
un estudio, perspectiva de la democracia, y nos dice, solo es un procedimiento formal, y se observa la democracia como un asunto visto desde manera externa, un desdoblamiento de procedimientos. Esa es la democracia, una lectura formal de este fenómeno. Y el derecho también, los juristas se habían preguntado en el Estado legislativo de derecho, ¿quién produce el derecho y cómo se produce? Sabemos que un poder público, a la luz de un procedimiento, el procedimiento legislativo, y de ahí viene el derecho. Pero afirma este autor, pero nunca se han preguntado el qué del derecho, el qué de la democracia, o por qué esa democracia y por qué ese derecho. Este autor focaliza también que la transformación hacia un Estado constitucional de derecho tiene que ver con la propia transformación de la naturaleza del derecho, su estructura, la ciencia y los métodos del derecho. Así, en ambas concepciones de la teoría de la democracia y de la teoría jurídica, dice el autor en comento: la tesis de la teoría jurídica y la teoría política, de carácter formal exclusivamente y no sustancial, de la validez de las normas y de la democracia, así como de las consiguientes tesis metateóricas, la concepción valorativa de la ciencia jurídica, son características indiscutibles del viejo Estado legislativo de derecho, en el cual la ley es la fuente suprema del ordenamiento, la voluntad del legislador es omnipotente, la validez de las leyes depende solo de su forma, es decir, del quién y del cómo se produce el derecho, de su producción propiamente, y del mismo modo la democracia se genera por la democratización de tales formas por medio de las reglas del voto universal y del principio de mayoría. Desde luego, en una muy apretada reflexión, traigo a la mesa los temas fundamentales en este análisis del autor de referencia. ¿Por qué solo las formas del derecho? ¿Por qué solo las formas de la democracia? Estas dos preguntas implicarían que el mismo autor se contesta de la siguiente manera. Pero estas tesis, dice Luigi Ferrajoli, a mi parecer han llegado a ser insostenibles en presencia de los límites y los vínculos sustanciales y no procedimentales relativos al porqué de la comprensión de la democracia y del derecho. Y desde luego queda para la reflexión, ¿por qué desde la teoría jurídica y desde la teoría política solo nos han importado las formas, lo que se puede llamar la validez del derecho de manera intrínseca, el quién y el cómo se producen, pero no para qué o el por qué o el qué esencial de este fenómeno? También en la democracia solo han interesado los procedimientos, cómo se erige y se instaura un poder a través de la expresión del voto, pero no nos ha interesado mirar lo que el autor llama la democracia sustantiva, o también llamada democracia material. De ahí deviene, pues, entonces, la configuración de un Estado constitucional de derecho en voz de Ferrajoli y que presento en el siguiente esquema. ¿Cuáles son los rasgos que particularizan a un Estado constitucional de derecho? Pues lo serán estos caracteres: la legalidad y la constitucionalidad, la tripartición de poderes y los órganos con autonomía constitucional, las garantías y los derechos humanos, el control del poder y ampliación de facultades del Poder Judicial, la magnificación de principios constitucionales de nuestra Constitución, que hoy corren de la parte dogmática a la parte orgánica, y la democracia sustantiva. Estos son caracteres que en una adecuada ponderación de los principios y de las normas de nuestra Constitución hoy vigente están presentes. Por ello sostengo que el Estado mexicano configura un Estado constitucional de derecho.
Y aquí viene esta afirmación que hacía yo de analogía. Lo que nosotros llamamos Estado de Derecho, que algunos autores sostienen que es un pleonasmo, en mi opinión lo confirmo, porque todos los estados de la modernidad son estados de derecho, y porque el Estado constitucional de derecho tiene caracteres que lo hacen diferente al Estado llamado Estado de Derecho, que para mí solo es paradigma o modelo o formato, y que en lectura de juristas no sería muy admisible sostener que hay un Estado de Derecho, como recurrentemente lo usan diversas personas. Se ha convertido en lenguaje popular y de uso frecuente. Pienso que en una adecuada ponderación e interpretación de principios y normas constitucionales del texto de nuestra Constitución se configura un Estado constitucional de derecho. Y desde luego, estos no son todavía los elementos suficientes. Habría que incorporar otro tipo de elementos. Hoy existe una corriente teórica o diversas corrientes teóricas que afirman el neoconstitucionalismo. Y este neoconstitucionalismo, en voz, por ejemplo, de un visitante asiduo a Tlaxcala y gran autor que impulsa esta corriente, me refiero al doctor Comanducci, ha referido lo siguiente: se pueden revisar diversas constituciones e interpretar sus contenidos, ponderar sus principios, y de ello piensa el autor que hay tres vertientes de neoconstitucionalismo. Un neoconstitucionalismo teórico que implica la invasión de principios y de valores en las constituciones contemporáneas. Así como lo he dicho, no solo en la parte llamada dogmática, sino también en la orgánica, que diseña la estructura del poder público. En todos estos órdenes existen principios y valores. Enseguida, el mismo autor afirma un neoconstitucionalismo ideológico que implica la magnificación de los derechos humanos. Y por esta ruta yo quiero sostener que en la teoría política se sostiene que el Estado constitucional de derecho es sinónimo del Estado de los derechos humanos. Entonces, en esta vertiente del neoconstitucionalismo del referido autor del neoconstitucionalismo ideológico, es sustentable este argumento. Y por otro lado, en un tercer giro, el neoconstitucionalismo metodológico, que finca su atención en la justificación judicial o justificación de la decisión judicial. Y por aquí se construye todo el escenario de lo que contemporáneamente se denomina teoría de la argumentación jurídica. De modo entonces que en una de estas vertientes se puede ensamblar también este constructo teórico de la teoría de la argumentación jurídica con el neoconstitucionalismo metodológico. Yo quiero recuperar aquí desde luego un trabajo muy interesante que ha hecho en nuestro entorno el doctor Omar Vázquez Sánchez acerca de los neoconstitucionalismos, y desde luego que él advierte tres corrientes diversas a las que plantea el autor Comanducci y que desde luego son rescatables para el análisis y la reflexión, y que pues propongo se lea este documento tan interesante del doctor Omar Vázquez Sánchez. Si está presente, le saludo desde aquí. Y ahora pasaré a otro documento que me interesa que podamos revisar, y es este otro asunto. También desde la perspectiva de la literatura en teoría política o de ciencia política, se advierte que diversos autores enuncian, refieren y desde luego construyen al menos estos cuatro modelos de Estado. Y podría referirme ahora a los trabajos de Perry Anderson, por ejemplo, que ha desarrollado algunos modelos y los caracteriza en los diversos trabajos del autor, y señala que existe un Estado liberal del siglo XVIII, un Estado intervencionista del siglo XIX, un Estado social de derecho del siglo XX y el Estado constitucional del siglo XXI. De modo entonces que, a la luz de estas direcciones, del neoconstitucionalismo, de la transición del Estado legislativo al Estado constitucional de derecho, o de los modelos políticos o modelos de Estado caracterizados en este último documento, se puede seguir la ruta para construir y argumentar con fundamento, con soporte teórico, lo que considero existe
de una correcta y adecuada ponderación de principios e interpretación normativa de nuestra Constitución vigente, un Estado constitucional de derecho. Muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo, por supuesto, la excelente disertación del doctor Serafín Ortiz Ortiz. En este momento abrimos un espacio de preguntas. Si alguien tiene algún cuestionamiento, aprovechar la visita del doctor Serafín en este congreso. Adelante, por favor. Aprovecho para saludar, por supuesto, a quienes nos siguen a través del Facebook oficial de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas, que hay alumnos de licenciatura, maestría y doctorado que están siguiendo la transmisión y, por supuesto, a quienes nos acompañan de manera presencial. Pues, adelante, doctor. Más que pregunta, es una felicitación. Muchas gracias, Rafael. Definitivamente, la exposición de su trabajo de investigación del doctor Serafín Ortiz Ortiz es un trabajo holístico, analítico, que nos lleva de la mano desde siglos anteriores, cómo se van desarrollando las ideas de la Ilustración, para después hacer énfasis en las aportaciones de Juan Jacobo Rousseau y de esa manera transitar en los siglos XVIII, XIX, XX y XXI. Definitivamente fue una disertación excelsa que permite definitivamente contribuir al desarrollo del pensamiento contemporáneo en estos momentos históricos que se atraviesan en toda la República Mexicana y en el mundo, en donde se pone énfasis en algo muy interesante que es la democracia sustantiva, y donde, pese a que pareciera ser que ya había dejado esa posición fascista, hoy está un neofascismo, en donde pues lo vemos claramente con la invasión que se ha hecho por parte de Rusia a Ucrania. Y esto definitivamente nos lo ha reseñado magistralmente el doctor Serafín Ortiz. Por todo ello, me permito invitar al auditorio para que expresemos una aclamación al doctor Serafín Ortiz. Por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Doctor Serafín, es un privilegio escucharlo. Su ponencia sin duda nos demuestra que a pesar de que hay una visión tripartita sobre lo que es el neoconstitucionalismo planteado por Paolo Comanducci, sin embargo, la referencia final que hace sobre el trabajo del doctor Omar Vázquez Sánchez también confirma que en la Escuela Tlaxcalteca de Argumentación Jurídica, que yo la califico así, que usted también representa en forma relevante, permite entender que hay otra perspectiva para mirar el rubro del que se ha tocado, como es el Estado Constitucional de Derecho, nada más que con otra lupa. En este caso, sin duda alguna, es una gran aportación la obra referida, porque nos plantea inevitablemente la necesaria concepción hoy en día entre el derecho y la moral, vistos desde tres ángulos: desde la teoría del neoconstitucionalismo garantista de Ervilla y Ferrajoli, desde el neoconstitucionalismo principialista de Robert Alexy, y desde luego la tercera vía, de la cual parece ser que se
toma posición el doctor Omar Vázquez Sánchez, como lo es la teoría del incorporacionista de José Juan Moreso, ¿no? Pero que sin embargo es un estudio tan reciente que debe permear para poder fortalecer la idea de lo que es el Estado constitucional de derecho. Entonces, muchas felicidades por su planteamiento. Gracias, gracias, maestro. Muchas gracias. Por ahí están. Buenas tardes, doctor Serafín. Muchas felicidades por su ponencia. Gracias. Yo me llamo Ricardo Uriel Minero Sánchez. Es un gusto que haya estado usted esta tarde aquí con nosotros. Mi pregunta es la siguiente, doctor. Ya en el campo fáctico, el Estado constitucional de derecho se ve obstruido, muchas veces vemos, por caprichos presidenciales. ¿Usted qué opina sobre esta cuestión, doctor? Gracias. Bueno, el tema de la construcción del Estado constitucional de derecho lo derivo de la ponderación e interpretación de los principios de la Constitución. Sin embargo, nosotros sabemos, porque además es evidente, que las normas y principios son referentes, son pautas de comportamiento, son expectativas de conducta, pero las decisiones concretas, que son actos humanos, pueden coincidir o no. Yo no hago un juicio sobre quiénes deciden las cosas y cómo lo hacen, sino que oriento a que se tome el horizonte y direccionamiento de los principios y normas de nuestra Constitución en un Estado constitucional de derecho. Y he dicho aquí que diversos autores hacen sinonimia entre Estado constitucional de derecho y derechos humanos, o Estado de los derechos humanos. Entonces hoy vivimos la magnificación de los derechos humanos. De modo entonces que, ¿cuál es el deber público? Defender y proteger derechos fundamentales, derechos humanos. Hasta ahí mi comentario. Gracias, doctor. Doctor, como siempre es un placer, repito las palabras de algunos de nuestros maestros y amigos, escuchar sus ponencias. En efecto, como usted lo señala, el Estado constitucional del derecho obliga a justificar las decisiones de los jueces, y en este orden de ideas nos da pie a la argumentación jurídica. Sin embargo, se me hace muy interesante preguntarle su opinión al respecto de lo siguiente. ¿Cómo debe modificar esta situación a la enseñanza no solamente de la licenciatura en Derecho, sino también a la ciencia política? Me parece, en mi humilde opinión, que hay una necesidad de modificar y actualizar nuestros planes de estudios. En el derecho es evidente el predominio del dispositivismo, ¿no? Pero me parece que también hay un área interesante en las ciencias políticas, donde también necesitamos esa actualización, al margen de su mejor opinión, que es precisamente la que solicito en este curso. Sí, efectivamente. Cuando enuncié esta magnífica exposición que hace Luigi Ferrajoli de la transición del Estado legislativo de derecho al Estado constitucional de derecho, nos advierte: los juristas nos hemos quedado en el estudio intrínseco de las normas, en buscar la validez del derecho, que es una visión formal del derecho, pero nunca nos hemos preguntado ¿para qué y por qué ese derecho? ¿Y por qué no otro derecho, un mejor derecho, algo diferente a ese derecho? Porque los juristas nos formamos en esas lecturas, ¿no? Y he dicho que en las viejas historias del imperante formalismo, al jurista se les educó, se nos educó en aquella época, hoy por supuesto muy lejos de esa concepción. Usted observe las relaciones, los actos, los hechos
las instituciones y adecue conceptos a esos fenómenos. El conceptualismo jurídico, el positivismo jurídico, el formalismo jurídico, el normativismo y todas estas corrientes que no sintetizo necesariamente en estos enunciados que hago, pero que permeaba todo eso, una visión formal del derecho. Pero no para qué sirve o por qué ese derecho y no otro derecho. Hoy miramos, dice el autor que comentó, Luis Ferraioli, una perspectiva sustantiva. Los derechos humanos son elementos en donde el Estado tiene deberes públicos de hacer, ¿verdad? Ya no de mirar al derecho desde su forma, sino de cómo ese escenario de derechos humanos debe solventarse en una sociedad concreta, ¿verdad? Entonces sí coincido con usted el tema de ese imperante positivismo que incuestionablemente sigue boyante, ¿no? Y que los constructos teóricos contemporáneos lo han logrado desmontar a medias. Y me refiero, pues, en este caso a quienes hemos asumido el asunto que usted sitúa de la decisión judicial en la argumentación jurídica, pues es una salida de medio paso. Seguimos haciendo positivismo y después hoy buscamos una perspectiva metodológica valorativa o ponderativa, ¿verdad?, referida particularmente al referente de derechos humanos para buscar soluciones conforme, o la decisión conforme, en beneficio de la persona, el principio pro persona, que así lo deberán decidir los jueces, ¿no? De modo entonces que pienso que es un ensamble y una etapa de prolongación del positivismo con una continuación de hoy lo que algunos autores dicen la moralización del derecho, o un derecho principialista, o también se le llama la invasión de principios en el constitucionalismo. Por ahí, entonces, hoy se finca la construcción de la decisión judicial. Perdón. Doctor Serafín, antes que nada, Querido doctor, muy complacidos por tener y pertenecer a este instituto, el centro, más que centro, es un instituto de investigaciones jurídicos políticas. Espero que por ahí transitemos pronto. Felicitarlo por su síntesis del pensamiento actual, teórico-político y teórico-jurídico, porque el centro combina la ciencia jurídica y la ciencia política. Entonces no está divorciado. Entonces esta interdisciplinariedad que estamos ahora viviendo, incluso con el doctor Tenorio, que nos trae a la historia, nos trae a la sociología, nos trae a otro tipo de disciplinas que se comunican con el derecho, pues nos lleva a estar en estudios de frontera. Entonces, bajo esta perspectiva, yo le agregaría a un elemento al Estado Constitucional de Derecho, que es donde yo trabajo, que es el control constitucional. O sea, ¿qué opina usted de la prueba de fuego que tenemos para el próximo martes? Donde la Corte va a tener que definirse históricamente si va a ser un contrapeso o no del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Si va a reencauzar este Estado Constitucional de Derecho y va por primera vez a animarse a aplicar el control constitucional en normas constitucionales. Ya hablo del caso de que usted domina, la prisión preventiva oficiosamente, que es incluso una expresión lingüística ofensiva, contra lo que dice el artículo 20, segundo párrafo, inciso B, inciso 1, que habla de que todas las personas imputadas tienen el derecho a presumir su inocencia hasta que no se demuestre su culpabilidad en una sentencia. Y ahí viene el neoconstitucionalismo, la justificación de la decisión judicial. O sea, es el momento histórico de México para ver si la Suprema Corte se va a animar a frenar al poder. ¿Estamos o no de acuerdo con un juicio oral, un Estado de Derecho donde se respeten el debido proceso y todas las garantías? ¿O regresamos al estado de la fuerza, el estado autoritario? Entonces, quiero saber su opinión, porque para nosotros es muy importante introducir al Estado Constitucional del Derecho el derecho procesal constitucional, o sea, el derecho en movimiento, el derecho actual. ¿Cuál es su opinión al respecto y cuál es su pronóstico para el martes? una quiniela. Sí, el tema es álgido hoy,
pero voy a dar una respuesta en el siguiente sentido. El máximo tribunal de la República, erigido en Tribunal Constitucional, tendrá que resolver y atender este asunto, y yo voy a emitir mi juicio. Pienso que el asunto de la prisión preventiva oficiosa no corresponde en el catálogo de tipos penales que establece la Constitución, porque la Constitución no es una ley penal. Entonces la técnica legislativa de entrada y de inicio confundió, porque estos tipos penales, los 20 tipos penales ahí previstos, deben ir a la legislación sustantiva, y para atender el asunto del carácter oficioso, vinculado a la justificación que debe dar el juez, primando sobre todo el principio de inocencia y de defensa, tendrían que ir al Código Procesal. Entonces, la solución de carácter técnico es todo tipo penal al Código Sustantivo. Las cuestiones del carácter oficioso de una prisión preventiva en asuntos procesales no son materia de estar en la Constitución, técnicamente. Ahora, el asunto de fondo, y ahora sí le entro al tema de criminólogo, el asunto de fondo no está en esta reforma de legislación, sino en que el gobierno debe interesarse, y la sociedad en su conjunto, en la búsqueda de alternativas a la prevención delictiva, que no son necesariamente la imposición de la prisión oficiosa, incluso con todas las justificaciones que puede existir, sino de las búsquedas de las causas. Y hemos escuchado en los mensajes del gobierno de la República que se buscan las causas. Sí, se afirma de las causas sociales. Efectivamente, yo pienso que la política social nunca ha desaparecido, y además es el punto de partida de la atenuación de todos los índices de violencia, incluida la violencia más cruenta, que es la delincuencia. Política social, sí, pero ¿qué otras políticas se pueden emprender? El tema que pienso es eficientar a los órganos prefigurados para prevenir delincuencia. La policía, el Ministerio Público, los jueces, el buen funcionamiento de prisiones, y estudiar todo el andamiaje de instituciones que se corresponden con el sistema de justicia penal. Eficientarlos, mejorarlos. Y por allí hay horizontes que se han insinuado siempre, pero poco se han trabajado. La profesionalización policial, por ejemplo, ¿verdad? La policía como carrera de vida y no temporal. También el fortalecimiento del servicio civil de carrera en todas las dependencias. Obviamente focalizo hoy a los temas de las instituciones de justicia penal. Pero por otro lado hay otros elementos, al menos hay 5 teorías criminológicas que nos orientan en otras direcciones, no solamente política social, no solamente eficientar instituciones. Pienso, por ejemplo, en las teorías vinculadas al referente cultural o teoría de las subculturas o culturas que se pueden configurar, que afirman que los comportamientos desviados se construyen a partir de procesos de aprendizaje. Entonces podríamos afirmar aquí que la educación juega un papel muy significativo para atenuar el potencial de comportamientos desviados y delictivos. En este sentido, la universidad tiene un papel central, fundamental, y aquí hemos dicho en la Autónoma de Tlaxcala que queremos formar ciudadanos que se conviertan en profesionistas, pero ante todo ciudadanos que orienten su comportamiento por los valores. ¿Cuáles valores? Los que honramos y respetamos la mayoría. Valores laicos, libertad, igualdad, seguridad, respeto a la propiedad privada, dignidad humana al frente de todos los valores. Entonces, de ese modo, el horizonte y el abanico es muy amplio, ¿verdad? Para tratar de prevenir antes que querer solventar solo con la reforma de la Constitución, que eventualmente puede sobrevenir, y darle el estatus en el sentido técnico de qué implica una Constitución y qué implica una ley penal, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que por ahí se puede encontrar una solución que confirme que el poder judicial es un poder que asume con responsabilidad histórica lo que va a decidir. Muchas gracias.
Sin duda, siempre interesante la retroalimentación con el público y nuestros ponentes. Para mí ha sido una gran distinción acompañar a nuestro señor rector como ponente en esta tarde, acompañarlo en la mesa. Y en este momento damos paso a la clausura formal de estos trabajos del Congreso. Solicito a nuestras autoridades, el doctor Fernando Tenorio, coordinador general, al secretario académico del doctor Emanuel Rodríguez Vaca y por supuesto al director de nuestra facultad, el maestro Dante Morales, suban para iniciar con el acto de clausura, por favor. Gracias. Vamos a reconocimiento antes, ¿no? Sí, muchas gracias. Señor rector. Bueno, antes de la clausura que nos va a dar nuestro ponente el día de hoy, nuestro rector, vamos a entregar un reconocimiento por esta sesión, por su participación como conferencista de cierre y magistral, y fue magistral, al doctor Serafín Ortiz Ortiz. Y como no se va de viaje, se lo enmarcamos, Y va acompañado de un pequeño proceso. Y ahora sí ya, ¿verdad? Cerramos. Entonces vamos a pedirle a nuestro conferenciante de hoy que cerremos este congreso tan fuerte, duradero y con muchas ideas renovadoras. Por favor, señor rector. Con el privilegio de clausurar, si me hacen el honor, de los trabajos académicos que en el decurso de estos días se realizaron en el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y particularmente en esta sede que ocupa la aula interactiva de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Criminología de nuestra universidad, me permito expresar lo siguiente. Siendo las 14:37 del día 3 de septiembre del año que corre, declaro clausurado el Congreso, los congresos constituyentes en la historia de México, con la certeza de que este Congreso haya sido cumplido con sus objetivos y haya abonado a la vida personal y profesional de cada uno de todos ustedes y de todos nosotros. Enhorabuena y muchas felicidades a quienes organizaron los trabajos. Gracias. Sí, con gusto, querido.